Estaba demoliendo la casa de mi infancia cuando encontré un recorte de periódico de 1983 que demostraba que toda mi vida era una mentira. El titular decía, esposa e hijo de empresario local desaparecen. El nombre del niño era el mío. Pero el empresario no era el hombre al que había llamado papá durante 43 años. Mi nombre es Coulton Fairbanks. Y hace 3 meses, creía saber exactamente quién era. Era el dueño de un taller de automóviles de 43 años de Duluth, Minnesota, con grasa permanentemente incrustada bajo mis uñas y una notificación de bancarrota quemando un agujero en el cajón de mi cocina. Mi esposa Melinda acababa de llevarse a nuestros hijos a Francia con su jefe, y yo estaba vendiendo todo lo que poseía solo para mantenerme a flote. Pero ese recorte de periódico lo cambió todo. Me presentó a Randolph Merrick, el padre biológico que nunca supe que existía. Un hombre con una fortuna de $240 millones que había pasado 4 décadas buscando al hijo que creía secuestrado. Reveló que mi madre, Dorothy, no era Dorothy en absoluto, sino Gwendolyn Merrick, una mujer que había fingido su propia desaparición para protegerme de algo que ni siquiera ella podría haber comprendido del todo. La mañana en que encontré ese recorte comenzó como cualquier otro día de empacar la casa de mi difunta madre. Octubre en Duluth ya traía heladas, y la calefacción de la vieja casa colonial había sido cortada para ahorrar dinero. Mi aliento formaba pequeñas nubes mientras subía las estrechas escaleras hacia el ático, cargando cajas vacías y bolsas de basura. La agente inmobiliaria quería que todo estuviera despejado en 2 semanas. El mercado está en auge, dijo. Podría conseguir $280.000 por la casa, quizás más si la preparábamos bien. $280.000. Se suponía que ese sería mi nuevo comienzo, mi fondo de lucha para recuperar a mis hijos. Ruby, mi artista de 12 años que dejaba sus dibujos debajo de mi almohada antes de que se fueran. Jasper, de 10 años y obsesionado con arreglar cosas, igual que su padre. Ahora vivían en Lyon con Philippe Dumas, el ejecutivo francés que había sido el jefe de mi esposa, y aparentemente, algo más desde quién sabe cuándo. Papá, ¿vas a visitarnos pronto?, había preguntado Ruby durante nuestra última videollamada, con el rostro pixelado y congelándose cada pocos segundos gracias al débil wifi del apartamento de Philippe. Estoy trabajando en ello, cariño, le dije, sin mencionar que los abogados de custodia internacional querían $50.000 solo por revisar el caso. El ático estaba exactamente como mamá lo había dejado antes de que el cáncer se la llevara hace 6 meses. Cajas apiladas contra cada pared, etiquetadas con su cuidadosa caligrafía. Años escolares de Coulton, decoraciones de Navidad, herramientas de Walter. Walter Fairbanks, el hombre al que había llamado papá, llevaba muerto 18 años. Un fontanero que nunca se perdió mis partidos de ligas menores, que me enseñó que el trabajo honesto era el mejor tipo de trabajo, que murió de un ataque al corazón mientras arreglaba el fregadero de la cocina de la señora Henderson. Estaba levantando cajas cuando mi pie atravesó una tabla suelta del suelo, la misma bajo la cual había escondido cromos de béisbol cuando tenía 8 años. Pero cuando me agaché para revisar el daño, mis dedos encontraron algo más. Un sobre, amarillento por el tiempo, metido entre las viguetas. Sin etiqueta, sin explicación, solo la forma distintiva de mamá de sellar las cosas con demasiada cinta adhesiva, como si estuviera protegiendo secretos nucleares. Dentro había una fotografía y un recorte de periódico del Minneapolis Tribune con fecha del 15 de octubre de 1983. La foto mostraba a una mujer que se parecía exactamente a mi madre, solo que más joven, sosteniendo a un niño pequeño. El titular hizo que mis rodillas flaquearan. Prominente familia de empresario desaparece. El artículo era breve pero devastador. Randolph Merrick, propietario de Merrick Development Group, había denunciado la desaparición de su esposa Gwendolyn y su hijo de 2 años, Coulton. La policía sospechaba de un secuestro. Se ofrecía una recompensa de $100.000. Había citas de Randolph sobre su desesperación, su certeza de que alguien se los había llevado, su promesa de no dejar de buscar nunca. Leí mi propio nombre 3 veces antes de asimilarlo. Coulton, un nombre no muy común, la misma fecha de nacimiento que figuraba en el artículo, 3 de mayo de 1981. La mujer de la foto, que podría haber sido la gemela de mi madre, era mi madre. Debajo del recorte de periódico había un certificado de nacimiento. Coulton James Merrick. Padres, Randolph Winston Merrick y Gwendolyn Rose Merrick.
El sello del condado de Hennepin, Minnesota. Prueba oficial y real de que todo lo que creía saber sobre mí mismo estaba construido sobre una base de mentiras. Mi madre no había sido Dorothy Fairbanks de Canadá, que se mudó a Duluth y conoció a un dulce fontanero llamado Walter. Había sido Gwendolyn Merrick, esposa de un empresario, madre de su hijo. Y había huido. Me había llevado y desaparecido tan completamente que ni siquiera una recompensa de $100,000 pudo encontrarnos. El hombre que estaba a punto de descubrir, aquel cuyo nombre estaba en mi certificado de nacimiento real, había pasado 40 años creyendo que le habían robado. Estaba a punto de saber la verdad, y yo también. Nunca pensé que volvería a esta casa. La casa colonial de 2 pisos en Maple Street había sido mi mundo entero una vez, pero ahora se sentía como un museo de la vida de otra persona. 6 meses después del funeral de mamá, finalmente me enfrentaba a la tarea que había estado evitando. Cada habitación albergaba un fantasma. Cada rincón susurraba un recuerdo que no estaba listo para escuchar. El comedor, donde habíamos celebrado cada día de acción de gracias. Mamá insistiendo en cocinar suficiente comida para 20 personas, incluso cuando solo éramos los 3. La cocina, donde Walter me enseñó a arreglar un grifo que goteaba cuando tenía 7 años. Sus enormes manos guiando las mías, pequeñas. Todo se puede arreglar, Coulton había dicho. Solo necesitas paciencia y las herramientas adecuadas. Pero algunas cosas no se podían arreglar. No el cáncer de mamá que se la llevó en 3 meses. No mi matrimonio que llevaba años muriendo. No la imagen de mis hijos despidiéndose con la mano en el aeropuerto. No saber cuándo volverían a ver a su padre. Melinda lo había jugado perfectamente. Llevaba 2 años tomando clases de francés. Me dijo que era por su trabajo en la empresa de importación. Philippe Dumas había sido solo un nombre en la pantalla de su teléfono. Su jefe, que necesitaba cosas a horas intempestivas. Estaba demasiado ocupado manteniendo el taller en funcionamiento como para notar las señales. La ropa nueva, dijo, era para presentaciones de la empresa. Los viajes de negocios de fin de semana que parecían energizarla en lugar de agotarla. La forma en que dejó de preguntar por mi día y comenzó a criticar cómo olía a aceite de motor. Los niños se merecen algo mejor que esto, había dicho esa mañana final, señalando nuestra modesta casa como si estuviera condenada. Este es su hogar, había argumentado yo. Ya no. Philippe me ha ofrecido un puesto en la oficina de Lyon. A los niños les encantará Francia. Mejores escuelas, cultura, oportunidades. No puedes llevártelos sin más. Pero pudo, y lo hizo. El derecho de custodia internacional es un laberinto que requiere guías que cobran $1,000 solo por explicar por qué probablemente vas a perder. Mi abogado, un hombre cansado llamado Benson que trabajaba en un centro comercial, había sido honesto. Sin fondos significativos, señor Fairbanks, sus opciones son limitadas. Ella es su madre. Tiene un trabajo estable en el extranjero, y los tribunales franceses favorecen mantener a los niños con el cuidador principal. Soy su padre, dueño de un taller de automóviles en quiebra y que acaba de declararse en bancarrota. Lo siento, pero así es como lo verán. El taller había sido mi sueño una vez. Fairbanks Auto Repair, especializado en coches clásicos. Lo había comprado con el dinero del seguro de vida de la muerte de Walter, pensando que lo estaba honrando al trabajar con mis manos. Pero los dueños de coches clásicos desaparecieron cuando la economía se hundió. Había cambiado a reparaciones regulares, compitiendo con cadenas de talleres que podían rebajar mis precios. El golpe final fue un cliente que me demandó por un trabajo en la transmisión, alegando que había dañado su motor. El seguro cubrió el acuerdo, pero me canceló la póliza. Sin seguro significaba sin negocio. Así que aquí estaba, clasificando 43 años de acumulación, decidiendo qué guardar y qué dejar ir. La agente inmobiliaria, Brenda Holloway, había recorrido la casa con su tableta, calculando los metros cuadrados y el valor de mercado como si estuviera midiendo un cadáver. Suelos de madera originales. Eso es bueno. La cocina necesita una actualización, pero los compradores lo esperan. Querrá quitar todos los objetos personales, por supuesto. Despersonalizar. Ayudar a los compradores a imaginar sus propias vidas aquí. Pero, ¿cómo se despersonaliza una vida?
¿Cómo guardas las marcas de lápiz en el marco de la puerta que rastrearon tu altura desde los 4 hasta los 18 años? ¿Cómo borras el olor del jabón de lavanda de tu madre del baño o el Old Spice de tu padre del taller del sótano? Dennis, mi primo y única ayuda, había llegado 3 días después de empezar a empacar. Técnicamente era sobrino de Walter, pero la familia era la familia. Había traído cerveza y quejas en igual medida. Este lugar siempre me dio escalofríos de niño, dijo, mirando alrededor del ático. Tu mamá lo mantenía todo tan perfecto, como si tuviera miedo de dejar rastro. Ahora entendía por qué. Dorothy Fairbanks había estado viviendo una mentira cuidadosamente construida. Cada artículo seleccionado para apoyar la ficción. No había fotos de antes de 1984, ni referencias a la vida antes de Duluth. Me dijo que sus padres murieron jóvenes, que no tenía hermanos, excepto la tía Nan en Arizona, a quien visitamos exactamente 2 veces en toda mi infancia. Pensé en Ruby y Jasper despertando en el apartamento de Philip en Lyon. ¿Se preguntarían por qué papá no había luchado más? ¿Pensarían que había elegido el taller en lugar de a ellos? Melinda probablemente les había dicho que estaba demasiado ocupado trabajando para visitarlos. La misma mentira que había estado sentando las bases durante años. Los niños necesitan estabilidad, había dicho en una de sus últimas discusiones. Estás casado con ese garaje. Pero yo había estado casado con la idea de proveer para ellos, de construir algo de lo que pudieran estar orgullosos. Ahora no tenía ni el negocio ni la familia. Solo esta casa llena de secretos y un futuro tan vacío como las cajas que se suponía que debía estar llenando. El tercer día de limpiar el ático fue cuando todo cambió. El frío de octubre se había instalado en los huesos de la casa, haciendo que la vieja madera crujiera con cada paso. Dennis estaba abajo, supuestamente empacando la cocina, pero probablemente bebiéndose la cerveza que había traído. Estaba solo con décadas de vida acumulada, tratando de decidir qué valía la pena salvar. El ático siempre había sido el dominio de mamá. Incluso de niño, necesitaba permiso para subir aquí. Lo mantenía organizado con una intensidad que bordeaba la obsesión. Decoraciones de Navidad en una esquina etiquetadas por año. Documentos fiscales y cajas de archivos que se remontaban a 1984. Nada anterior, noté ahora. Nada de antes de que comenzara su vida como Dorothy Fairbanks. Estaba moviendo una pila de revistas National Geographic cuando mi pie atravesó esa tabla suelta del suelo, el mismo escondite donde mi yo de 8 años había guardado cromos de béisbol y dulces robados de la cocina. Pero cuando me arrodillé para revisar el daño, mis dedos encontraron algo que no debería haber estado allí. Un sobre, amarillento por el tiempo, sellado con suficiente cinta adhesiva para sobrevivir a un huracán. Oye, Coulton, ¿quieres estos platos viejos o no?, gritó Dennis desde abajo. Como sea, solo ponlos en cajas, respondí, mi atención fija en el sobre. Dentro había un recorte de periódico, quebradizo como hojas secas. Minneapolis Tribune, 15 de octubre de 1983. El titular me golpeó como un golpe físico. Prominente familia de empresario desaparece. La foto en blanco y negro mostraba a una mujer sosteniendo a un niño pequeño. La mujer se parecía exactamente a mi madre, solo que 20 años más joven. El niño podría haber sido cualquier niño de 2 años, pero el pie de foto eliminó toda duda. Gwendolyn Merrick e hijo Coulton, desaparecidos desde el 12 de octubre. Me temblaban las manos mientras leía el artículo. Randolph Merrick, propietario de Merrick Development Group, había vuelto a casa de un viaje de negocios para encontrar que su esposa e hijo se habían ido. Sin nota, sin aviso, sin signos de lucha, solo ausencia. La policía sospechaba de un secuestro. Merrick ofreció una recompensa de $100,000, desesperado por cualquier información. Esto no puede ser correcto, le dije al ático vacío. Pero debajo del recorte había más pruebas. Un certificado de nacimiento con un sello oficial. Coulton James Merrick, nacido el 3 de mayo de 1981, condado de Hennepin, Minnesota. Padres, Randolph Winston Merrick y Gwendolyn Rose Merrick. Mi certificado de nacimiento, el que había usado toda mi vida, decía Coulton James Fairbanks, nacido el 3 de mayo de 1981 en Toronto, Canadá. Padres, Walter y Dorothy Fairbanks. Uno de ellos era una mentira, y yo sabía cuál. Dennis, llamé,
con la voz quebrada. «Sube aquí». Subió las escaleras con la renuencia de un hombre que sabía que estaban a punto de pedirle que moviera algo pesado. Pero cuando vio mi cara, dejó de quejarse. «¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». Le entregué el recorte, observé cómo sus ojos se abrían de par en par mientras leía, luego miraba la foto, y luego a mí. «Esto es una locura. Esta mujer se parece a la tía Dorothy. Porque es ella, es mi madre, y ese soy yo. Pero eso significaría que Walter no era tu padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Walter Fairbanks, el hombre que me enseñó a pescar, que animó en cada partido de ligas menores, que trabajó horas extras para pagar mi universidad. Él no era mi padre. Era alguien que mi madre había encontrado para interpretar el papel. «Tiene que haber una explicación», dijo Dennis. «Tu mamá no te secuestraría de tu verdadero padre». Pero, ¿qué otra explicación había? Las fechas coincidían. Los nombres coincidían. Mi madre había sido Gwendolyn Merrick, casada con un empresario rico. Luego algo sucedió el 12 de octubre de 1983 que la hizo huir. Me llevó, cambió nuestros nombres y construyó una nueva vida a 3 horas al norte en Duluth. Busqué más a fondo en la caja donde había encontrado el sobre. Había más documentos. Una tarjeta de seguro social para Dorothy Fairbanks emitida en 1984. Un carné de conducir del mismo año. Un certificado de matrimonio con Walter Fairbanks, con fecha de junio de 1985. Todos los componentes de una identidad falsa. Tu mamá nunca habló de su pasado, dijo Dennis lentamente. Recuerdo que mi papá lo mencionó una vez, como Walter la conoció en algún evento de la iglesia y se enamoró perdidamente. Dijo que era misteriosa, que nadie sabía de dónde venía. Venía de Minneapolis, de una familia adinerada por lo que parece. Merrick Development Group. He oído ese nombre. Dennis sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. Santo cielo, Coulton. Randolph Merrick tiene una fortuna de $240 millones. Su empresa construyó la mitad de Minneapolis. Él es tu padre. ¿Mi padre? ¿Un extraño cuyo nombre acababa de aprender? Un hombre que había pasado 40 años pensando que su hijo fue secuestrado, mientras yo aprendía a andar en bicicleta en Duluth. ¿Qué estaba haciendo él? Buscando, de luto, siguiendo adelante. Tienes que contactarlo, dijo Dennis. ¿Y decir qué? Hola, soy el hijo que perdiste en 1983. En realidad, mi mamá me secuestró. Sorpresa. Pero incluso mientras protestaba, sabía que lo haría. Porque en algún lugar había un hombre que podría tener respuestas. ¿Por qué huyó mi madre? ¿De qué tenía miedo? ¿Y qué significaba esto para mis propios hijos, ahora a un océano de distancia, siendo criados por otro hombre mientras su verdadero padre no podía hacer nada para detenerlo? El paralelismo era demasiado agudo para ignorarlo. La historia repitiéndose de la manera más cruel posible. 3 días de investigación me consumieron por completo. Trasladé mi portátil al ático, rodeado de cajas de evidencia de la mentira cuidadosamente construida de mi madre. Dennis se había ido a casa, no sin antes hacerme prometer que comería algo más que café y galletas rancias. Internet se convirtió en mi obsesión. Cada búsqueda revelaba otra pieza de la vida de Randolph Merrick. El hombre era una leyenda en el sector inmobiliario de Minneapolis. Comenzó con un solo edificio de apartamentos en 1978, lo convirtió en 2, luego en 4, y luego en un imperio. Para cuando su familia desapareció en 1983, poseía 30 propiedades. Ahora, a los 76 años, Merrick Development Group había construido torres de lujo, centros comerciales y complejos de oficinas en todo el Medio Oeste. Su rostro me devolvía la mirada desde artículos de Forbes y fotos de galas benéficas. Cabello plateado, mandíbula afilada, ojos que se parecían inquietantemente a los míos. El multimillonario hecho a sí mismo Randolph Merrick dona 10 millones al hospital infantil. Ese titular era del año pasado. El artículo mencionaba que nunca se volvió a casar después de perder a su familia en 1983. Nunca tuvo otros hijos. El periodista le preguntó por qué se centraba tanto en organizaciones benéficas infantiles.
Su respuesta me oprimió el pecho. Todo niño merece ser encontrado. Nunca había dejado de buscarme. Cogí el teléfono 17 veces antes de finalmente llamar a la tía Nan en Phoenix. Respondió al tercer timbre, su voz cálida con el sol de Arizona. Nunca pude entender su amor. Colton, ¿cómo va la limpieza de la casa? Nan, necesito que me digas la verdad sobre mamá. Un silencio se extendió entre nosotros. Podía oír su respiración, calculando. ¿Qué verdad, cariño? Encontré el recorte de periódico. Sé que era Gwendolyn Merrick. Sé que me apartó de mi padre en 1983. El silencio fue más largo esta vez. Cuando finalmente habló, su voz había envejecido 10 años. Me hizo prometer que nunca te lo diría. Ella ya no está, Nan, y estoy a punto de perder a mis hijos en Francia porque no puedo permitirme luchar por ellos. Necesito saber quién soy realmente. La oí hundirse en una silla, el chirrido de viejos muelles. Era octubre de 1983. Yo vivía en Tucson entonces, trabajando de noche en el hospital. A las 3 de la mañana, alguien golpea mi puerta. Pensé que alguien había muerto, pero era Dorothy. Era Gwen entonces, sosteniéndote, ambos empapados por la lluvia. ¿Qué dijo? Estaba aterrorizada, Colton, temblando como nunca la había visto. Tenía moratones en los brazos, en el cuello. Tú llorabas, aferrándote a ella. Dijo que tenía que desaparecer, que no estabais a salvo, que necesitaba mi ayuda. ¿Fue Randall? La lastimó. No decía su nombre, solo repetía, nos encontrará. Nunca dejará de buscar. Quise llamar a la policía, pero me rogó que no lo hiciera. Dijo que la policía no podía protegerla de él. Mi imagen de Randall Merrick cambió, se oscureció. El filántropo se convirtió en un monstruo potencial. Entonces, la ayudaste a desaparecer. Tenía una amiga que trabajaba en servicios gubernamentales, me debía un favor. Creamos a Dorothy Fairbanks, una prima de Canadá que necesitaba un nuevo comienzo. Tu mamá se cortó y tiñó el pelo, aprendió a hablar diferente. Era brillante para convertirse en otra persona, como si se hubiera estado preparando para ello toda su vida. ¿Y Walter? Walter fue un regalo de Dios. Acababa de mudarse a Duluth desde Wisconsin, no conocía a nadie. Conoció a tu mamá en una comida de la iglesia 6 meses después de su llegada. Se enamoró al instante. Ella le dijo la verdad antes de casarse. Dijo que entendería si él quería marcharse. Pero no lo hizo. Dijo que no le importaba qué nombre usara mientras ella le permitiera amarla a ella y a ti. Era un buen hombre, Colton. Fue tu verdadero padre en todos los sentidos importantes. Lo sé. Sentí un nudo en la garganta. Pero necesito conocer a Randall. Cariño, no. Tu madre huyó por una razón. Mis hijos se han ido, Nan. Su madre se los llevó a otro país con otro hombre. No puedo luchar por ellos porque no tengo dinero. Pero Randall Merrick tiene dinero. Tiene poder. Quizás me ayude. Quizás la sangre signifique algo después de 40 años. O quizás descubras por qué tu madre estaba tan asustada. Después de la llamada, me quedé mirando el sitio web corporativo de Randall. Había un número de contacto, un correo electrónico. Sería tan fácil contactarlo. Pero, ¿qué diría? Redacté 20 correos electrónicos, los borré todos. Finalmente, cogí el teléfono y llamé al número principal. Merrick Development Group. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con el señor Merrick. Es sobre un asunto personal. El señor Merrick no atiende llamadas personales no solicitadas. ¿Le gustaría hablar con su asistente? Dígale que es sobre el 12 de octubre de 1983. Dígale que llama Colton. La recepcionista hizo una pausa. Un momento, por favor. La música de espera era clásica, de sonido caro. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esto era una locura. Debería colgar. Debería olvidarlo todo y simplemente aceptar mi vida tal como era. Entonces una voz, profunda y controlada, pero con un matiz de algo crudo,
Soy Randolph Merrick. ¿Eres realmente tú? Mi nombre es Coulton. Nací el 3 de mayo de 1981. Mi madre era Gwendalyn. Una inspiración aguda. Luego, apenas un susurro. Dios mío, después de todos estos años. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? ¿Y tu madre? Murió hace 6 meses. Cáncer. Acabo de descubrir la verdad. Tenemos que vernos. Sí. Sí, absolutamente. ¿Puedes venir hoy? Ahora. Enviaré un coche, un avión, lo que necesites. La desesperación en su voz era real. 4 décadas de búsqueda comprimidas en una sola súplica. Puedo conducir hasta Minneapolis. Dame 3 horas. Estaré esperando. Nunca dejé de buscarte, Coulton. ¿Nunca? El edificio de Merrick Development Group perforaba el horizonte de Minneapolis como una declaración de éxito de vidrio y acero. 42 pisos de ambición con la oficina de Randolph Merrick ocupando todo el nivel superior. El viaje en ascensor se sintió como ascender a un juicio. Cada piso contaba hacia una verdad que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. Su asistente, una mujer serena llamada Margaret, me recibió en el ascensor. Señor Fairbanks. El señor Merrick le espera en su oficina privada. No se corrigió cuando no discutí el nombre. Caminamos por un área de recepción que podría haberse tragado mi casa entera, pasando por salas de conferencias con vistas que se extendían hasta el horizonte. Todo susurraba dinero, poder, permanencia, todo de lo que mi madre había huido. Las puertas de su oficina se abrieron y allí estaba él. Randolph Merrick, de 76 años, de pie detrás de un enorme escritorio de roble. Estaba más delgado de lo que sugerían sus fotos, su traje le quedaba holgado en una estructura que una vez había sido poderosa. Pero sus ojos eran agudos, vivos, y cuando se encontraron con los míos, se llenaron de lágrimas. Dios mío, susurró. ¿Te pareces a ella, a Gwen? Nos quedamos congelados, 40 años de separación cristalizándose en el espacio entre nosotros. Luego rodeó el escritorio, sus pasos inciertos, como si temiera que yo pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Por favor, siéntate. ¿Puedo ofrecerte algo? Agua, café. No sé qué bebes. No sé nada de ti. El dolor en esa confesión era crudo. Me senté en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi camioneta mientras él tomaba la de enfrente, no la posición de poder detrás de su escritorio. Quería estar cerca, verme, confirmar que era real. Antes de que digas nada, comencé. Necesito que sepas que acabo de enterarme. Mi madre murió hace 6 meses. Estaba limpiando su casa y encontré el recorte de periódico sobre la desaparición de tu familia. Sobre nuestra desaparición. Sus manos temblaban mientras alcanzaba una carpeta en la mesa auxiliar. Contraté a 12 investigadores privados durante 40 años, gasté más de $3 millones. Cada pista no llevaba a ninguna parte. Es como si ambos os hubierais convertido en fantasmas. Nos convertimos en personas diferentes. Dorothy Coulton Fairbanks se casó con un fontanero llamado Walter cuando yo tenía 4 años. Él me crió. Pensé que era mi padre hasta hace 3 días. Un fontanero, lo dijo sin juicio, solo procesando. ¿Era feliz? ¿Estabas a salvo? Sí, tuvimos una buena vida. Sencilla, pero buena. Entonces, ¿por qué? La pregunta salió rota. ¿Por qué huyó? ¿Qué hice tan terrible para que nos borrara de la existencia? Observé su rostro cuidadosamente. ¿De verdad no lo sabes? Me he torturado con esa pregunta durante 40 años. Teníamos discusiones. Claro. Yo trabajaba demasiado, viajaba constantemente. Pero la amaba. Os amaba a ambos. Nunca os habría hecho daño. Me pasó la carpeta. Hace 15 años, contraté a un tipo diferente de investigador, no para encontraros, sino para entender por qué os fuisteis. Esto es lo que encontró. Abrí la carpeta. Informes policiales de Chicago, con fecha de 1979.
Una mujer llamada Caroline Marsh solicitando una orden de alejamiento contra Vincent Cray. Fotos de moratones en sus brazos. Registros hospitalarios. Vincent Cray era mi socio comercial, continuó Randolph, su voz firme pero fría. Él se encargaba de la parte financiera mientras yo me ocupaba del desarrollo. Confiaba en él completamente. Demasiado completamente. Más documentos, quejas de empleadas sobre comportamiento inapropiado. Todo resuelto discretamente, papeles firmados, silencio comprado. El investigador encontró un patrón. Vincent tenía una obsesión con las mujeres conectadas a sus socios comerciales. Se trataba de poder, control, tomar lo que pertenecía a otro. La mandíbula de Randolph se tensó. Tu madre era hermosa, amable, todo lo que Vincent no era. Cuando rechazó sus insinuaciones, él intensificó las cosas. Ella intentó decírtelo. Lo intentó. La admisión rompió algo en él. Dijo que Vincent la hacía sentir incómoda. Que aparecía cuando yo no estaba. Que la observaba. Le dije que Vincent era simplemente socialmente torpe, inofensivo. Estaba construyendo un imperio y no podía ver al monstruo en mi propia oficina. Un nuevo documento, un informe policial del 11 de octubre de 1983, el día antes de que mi madre huyera. Llamó a la policía esa noche, dijo Randolph. Vincent había ido a la casa mientras yo estaba en Tokio. Intentó forzar la entrada. Ella se encerró contigo en el baño. Cuando llegó la policía, Vincent se había ido. Tenía contactos. Lo hizo desaparecer del registro oficial. Pero mi investigador encontró las notas personales del oficial que respondió. Ella pensó que tú eras parte de ello o que no podías protegerla. Que incluso con todo mi dinero y poder, Vincent encontraría una manera. Así que huyó a donde ninguna cantidad de dinero podría seguirla. Se convirtió en alguien completamente diferente. ¿Dónde está Vincent ahora? Muerto. Accidente de coche en 1992. Nunca supo que descubrí la verdad. Nunca pagó por lo que nos robó. La oficina se sintió más pequeña de repente. 40 años de pérdida comprimidos en una habitación. Este hombre no había sido el monstruo del que mi madre huyó. Había sido otra víctima, abandonado para preguntarse qué había hecho mal. Tu madre fue valiente, dijo finalmente. Más valiente de lo que yo fui. Renunció a todo para mantenerte a salvo. Nunca dejó de mirar por encima del hombro. Ahora lo entiendo. Randolph se inclinó hacia adelante. Coulton, sé que no puedo compensar 40 años, pero estás aquí ahora. Eres mi hijo, mi única familia. Y por lo que me dice Margaret, necesitas ayuda con tus propios hijos. 6 meses después, estaba en un tribunal diferente, esta vez en París. El tribunal francés no se parecía en nada al abarrotado tribunal de familia de Minnesota, donde se había finalizado mi divorcio. Esto era todo mármol e historia. Justicia envuelta en formalidad europea. Pero esta vez no estaba solo. Randolph estaba sentado en la galería, su presencia imponía atención incluso en silencio. Su equipo legal, 5 abogados de 3 países diferentes, había construido un caso a prueba de balas. Melinda parecía más pequeña de lo que recordaba, sentada junto a Philip, que no paraba de tirar del cuello de su camisa como si lo estuviera ahogando. Resulta que Philip Dumas no era el exitoso ejecutivo que pretendía ser. Los investigadores de Randolph habían descubierto cargos de fraude en Bélgica, evasión de impuestos en Suiza y una serie de matrimonios rotos por toda Europa. El hombre que me había robado a mi familia no era más que un estafador bien vestido. Papá. La voz de Ruby resonó en el tribunal cuando el juez me concedió la custodia total. Se soltó de la trabajadora social y corrió hacia mí, sus brazos rodeando mi cintura. Jasper la siguió, intentando parecer duro a sus 10 años, pero fracasando cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Te extrañamos mucho, susurró en mi hombro. Philip era malo, añadió Ruby, su voz ahogada contra mi camisa. Le gritaba a mamá todo el tiempo. Ella lloraba todas las noches. Miré a Melinda, que miraba al suelo. Había apostado todo a una fantasía y lo había perdido todo. Philip ya se estaba yendo, dejándola sola en un país extranjero sin nada.
Parte de mí quería sentir satisfacción, pero todo lo que sentí fue tristeza por la mujer que una vez fue mi esposa, que había elegido la huida en lugar de la reparación. El vuelo a casa fue surrealista. Randolph había insistido en el jet de la compañía, diciendo que sus nietos merecían comodidad después de lo que habían pasado. Ruby y Jasper exploraron el avión con asombro, incapaces de creer que este era su abuelo. Este hombre con un avión privado y edificios con su nombre. Abuelo Randolph, dijo Ruby, probando las palabras. Suena raro. Ya teníamos un abuelo Walter. Lo teníais, respondió Randolph con delicadeza. Y por lo que me cuenta vuestro padre, fue un abuelo maravilloso. No estoy tratando de reemplazarlo. Solo espero que me dejéis amaros también. De vuelta en Minneapolis, la vida tomó una forma que nunca podría haber imaginado. Randolph había comprado una casa a 3 manzanas de su ático, una casa colonial que me recordaba la de Duluth, pero con toques que nunca podría haberme permitido. Es tuya, dijo simplemente. Suficientemente cerca para las cenas de los domingos, suficientemente lejos para que tengas tu propia vida. Volví a trabajar, pero no en un garaje en quiebra. Randolph se había ofrecido simplemente a darme dinero para arreglarme la vida. Me había negado. Necesito ganarme el pan, le dije. Eso es lo que Walter me enseñó. Eso es exactamente lo que Gwen habría dicho, respondió, y vi orgullo en sus ojos. En cambio, me ayudó a comprar una cadena de talleres de lujo, especializados en restauraciones de alta gama. Resulta que había dinero en los coches clásicos, después de todo, si conocías a la clientela adecuada. Las conexiones de Randolph no perjudicaron. En 3 meses, tenía más negocio del que podía manejar. La casa en Duluth permaneció sin vender. No podía decidirme a dejarla ir, no después de entender lo que representaba. Era el santuario de mi madre, el lugar donde se había sentido lo suficientemente segura como para criarme. Algunos fines de semana conducía solo hasta allí, me sentaba en el ático donde todo había cambiado. Había encontrado más documentos escondidos por toda la casa. Cartas de amor de Walter a Dorothy prometiendo proteger su secreto para siempre. Fotos de fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, una familia construida sobre una hermosa mentira que se convirtió en una verdad. Ruby había comenzado a pintar de nuevo, instalando un caballete en la oficina de Randolph donde podía observar la ciudad mientras creaba. Su último proyecto era un retrato de toda la familia, yo, ella, Jasper y el abuelo Randolph. Pero en el fondo, había pintado las sombras de otras 2 figuras. ¿Quiénes son esos?, pregunté. El abuelo Walter y la abuela Dorothy, dijo con naturalidad. Todavía son parte de nuestra familia, aunque ya no estén. Igual que tú eras parte de la familia del abuelo Randolph, incluso cuando no estabas. Los niños entienden cosas que los adultos complican. Randolph y yo pasábamos las tardes de los martes juntos, solo nosotros 2. Me habló de los años de búsqueda, de las pistas falsas, de las noches que había pasado en lo que había sido mi cuarto de bebé, preguntándose si estaba vivo. Le hablé de crecer en Duluth, de Walter enseñándome a pescar, del jardín de lavanda de mamá y de su miedo a los golpes inesperados en la puerta. Nunca dejó de tener miedo, dije una tarde. Incluso 20 años después de la muerte de Vincent, siempre estaba vigilando, siempre lista para huir de nuevo. No sabía que él había muerto, probablemente pensaba que todavía estaba ahí fuera, esperando. ¿Podrías haberla protegido? ¿Podría? Tenía todo el dinero y el poder del mundo, y no pude ver el peligro justo frente a mí. Ella se protegió a sí misma. Te protegió a ti. Hizo lo que yo no pude hacer. El recorte de periódico que lo empezó todo ahora está enmarcado en mi oficina en casa, junto a una foto de mi madre y Walter el día de su boda y otra de Randolph y Gwendolyn antes de que yo naciera. Todas estas piezas de una historia fracturada finalmente encajando. Mi madre había tomado una decisión imposible, renunciando a la riqueza y la comodidad por seguridad y paz. Había encontrado el amor de nuevo con un simple fontanero que no hacía preguntas y lo daba todo. Me había criado en un pequeño pueblo de Minnesota donde el mayor peligro eran las carreteras heladas en invierno. Randolph había hecho su propio viaje de esposo abandonado a padre buscador y a abuelo exitoso. Su dinero había traído a mis hijos a casa. Pero fue su paciencia y su amor genuino lo que hizo que lo llamaran abuelo. Y yo, había aprendido que la familia no se trata solo de sangre o certificados de nacimiento.
Se trata de quien aparece, quien se queda, quien lucha por ti. Walter fue mi padre. Randolph es mi padre. Ambas verdades existen simultáneamente, como mi madre siendo a la vez Dorothy y Gwendolyn, tanto la secuestradora como la protectora. A veces la verdad no es simple. A veces el amor requiere huir. A veces requiere buscar. Y a veces, 40 años después, requiere perdón por las decisiones tomadas con miedo, por los peligros no vistos, por las vidas que podrían haber sido diferentes. Mis hijos están en casa. Tienen un abuelo que los adora. Un padre que luchó contra un océano para recuperarlos. Y las historias de abuelos que nunca conocerán, pero que lo moldearon todo. Tienen la verdad, complicada, desordenada y real. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede dar a nuestros hijos. La verdad, eventualmente, cuando estén listos para escucharla, y la promesa de que no importa cuán lejos se desvíen, alguien siempre estará buscándolos, esperando que vuelvan a casa. Si esta historia ha conmovido tu corazón o te ha recordado que la familia puede adoptar muchas formas, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Tus comentarios lo significan todo, ya sea que te hayas enfrentado a tus propios misterios familiares o simplemente creas en el poder de la verdad y la reconciliación. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal para más historias que exploran la compleja, hermosa y a veces dolorosa realidad de lo que significa ser una familia. Gracias por escuchar el viaje de Colton. Hasta la próxima vez, recuerda que nunca es demasiado tarde para que la verdad te traiga a casa. Estaba demoliendo la casa de mi infancia cuando encontré un recorte de periódico de 1983 que demostraba que toda mi vida era una mentira. El titular decía, esposa e hijo de empresario local desaparecen. El nombre del niño era el mío. Pero el empresario no era el hombre al que había llamado papá durante 43 años. Mi nombre es Colton Fairbanks. Y hace 3 meses, creía saber exactamente quién era. Era el dueño de un taller de automóviles de 43 años de Duluth, Minnesota, con grasa permanentemente incrustada bajo mis uñas y una notificación de bancarrota quemando un agujero en el cajón de mi cocina. Mi esposa Melinda acababa de llevarse a nuestros hijos a Francia con su jefe, y yo estaba vendiendo todo lo que poseía solo para mantenerme a flote. Pero ese recorte de periódico lo cambió todo. Me presentó a Randolph Merrick, el padre biológico que nunca supe que existía. Un hombre con una fortuna de $240 millones que había pasado 4 décadas buscando al hijo que creía secuestrado. Reveló que mi madre, Dorothy, no era Dorothy en absoluto, sino Gwendolyn Merrick, una mujer que había fingido su propia desaparición para protegerme de algo que ni siquiera ella podría haber comprendido del todo. La mañana en que encontré ese recorte comenzó como cualquier otro día de empacar la casa de mi difunta madre. Octubre en Duluth ya traía heladas, y la calefacción de la vieja casa colonial había sido cortada para ahorrar dinero. Mi aliento formaba pequeñas nubes mientras subía las estrechas escaleras hacia el ático, cargando cajas vacías y bolsas de basura. La agente inmobiliaria quería que todo estuviera despejado en 2 semanas. El mercado está en auge, dijo. Podría conseguir $280.000 por la casa, quizás más si la preparábamos bien. $280.000. Se suponía que ese sería mi nuevo comienzo, mi fondo de lucha para recuperar a mis hijos. Ruby, mi artista de 12 años que dejaba sus dibujos debajo de mi almohada antes de que se fueran. Jasper, de 10 años y obsesionado con arreglar cosas, igual que su padre. Ahora vivían en Lyon con Philippe Dumas, el ejecutivo francés que había sido el jefe de mi esposa, y aparentemente, algo más desde quién sabe cuándo. Papá, ¿vas a visitarnos pronto?, había preguntado Ruby durante nuestra última videollamada, con el rostro pixelado y congelándose cada pocos segundos gracias al débil wifi del apartamento de Philippe. Estoy trabajando en ello, cariño, le dije, sin mencionar que los abogados de custodia internacional querían $50.000 solo por revisar el caso. El ático estaba exactamente como mamá lo había dejado antes de que el cáncer se la llevara hace 6 meses. Cajas apiladas contra cada pared, etiquetadas con su cuidadosa caligrafía. Años escolares de Colton, decoraciones de Navidad, herramientas de Walter. Walter Fairbanks, el hombre al que había llamado papá, llevaba muerto 18 años. Un fontanero que nunca se perdió mis partidos de ligas menores, que me enseñó que el trabajo honesto era el mejor tipo de trabajo, que murió de un ataque al corazón mientras arreglaba el fregadero de la cocina de la señora Henderson.
Estaba levantando cajas cuando mi pie atravesó una tabla suelta del suelo, la misma bajo la cual había escondido cromos de béisbol cuando tenía 8 años. Pero cuando me agaché para revisar el daño, mis dedos encontraron algo más. Un sobre, amarillento por el tiempo, metido entre las viguetas. Sin etiqueta, sin explicación, solo la forma distintiva de mamá de sellar las cosas con demasiada cinta adhesiva, como si estuviera protegiendo secretos nucleares. Dentro había una fotografía y un recorte de periódico del Minneapolis Tribune con fecha del 15 de octubre de 1983. La foto mostraba a una mujer que se parecía exactamente a mi madre, solo que más joven, sosteniendo a un niño pequeño. El titular hizo que mis rodillas flaquearan. Prominente familia de empresario desaparece. El artículo era breve pero devastador. Randolph Merrick, propietario de Merrick Development Group, había denunciado la desaparición de su esposa Gwendalyn y su hijo de 2 años, Colton. La policía sospechaba de un secuestro. Se ofrecía una recompensa de $100,000. Había citas de Randolph sobre su desesperación, su certeza de que alguien se los había llevado, su promesa de no dejar de buscar nunca. Leí mi propio nombre 3 veces antes de asimilarlo. Colton, un nombre no muy común, la misma fecha de nacimiento que figuraba en el artículo, 3 de mayo de 1981. La mujer de la foto, que podría haber sido la gemela de mi madre, era mi madre. Debajo del recorte de periódico había un certificado de nacimiento. Colton James Merrick. Padres, Randolph Winston Merrick y Gwendalyn Rose Merrick. El sello del condado de Hennepin, Minnesota. Prueba oficial y real de que todo lo que creía saber sobre mí mismo estaba construido sobre una base de mentiras. Mi madre no había sido Dorothy Fairbanks de Canadá, que se mudó a Duluth y conoció a un dulce fontanero llamado Walter. Había sido Gwendalyn Merrick, esposa de un empresario, madre de su hijo. Y había huido. Me había llevado y desaparecido tan completamente que ni siquiera una recompensa de $100,000 pudo encontrarnos. El hombre que estaba a punto de descubrir, aquel cuyo nombre estaba en mi certificado de nacimiento real, había pasado 40 años creyendo que le habían robado. Estaba a punto de saber la verdad, y yo también. Nunca pensé que volvería a esta casa. La casa colonial de 2 pisos en Maple Street había sido mi mundo entero una vez, pero ahora se sentía como un museo de la vida de otra persona. 6 meses después del funeral de mamá, finalmente me enfrentaba a la tarea que había estado evitando. Cada habitación albergaba un fantasma. Cada rincón susurraba un recuerdo que no estaba listo para escuchar. El comedor, donde habíamos celebrado cada día de Acción de Gracias. Mamá insistiendo en cocinar suficiente comida para 20 personas, incluso cuando solo éramos los 3. La cocina, donde Walter me enseñó a arreglar un grifo que goteaba cuando tenía 7 años. Sus enormes manos guiando las mías, pequeñas. Todo se puede arreglar, Colton, había dicho. Solo necesitas paciencia y las herramientas adecuadas. Pero algunas cosas no se podían arreglar. No el cáncer de mamá que se la llevó en 3 meses. No mi matrimonio que llevaba años muriendo. No la imagen de mis hijos despidiéndose con la mano en el aeropuerto. No saber cuándo volverían a ver a su padre. Melinda lo había jugado perfectamente. Llevaba 2 años tomando clases de francés. Me dijo que era por su trabajo en la empresa de importación. Philippe Dumas había sido solo un nombre en la pantalla de su teléfono. Su jefe, que necesitaba cosas a horas intempestivas. Estaba demasiado ocupado manteniendo el taller en funcionamiento como para notar las señales. La ropa nueva, dijo, era para presentaciones de la empresa. Los viajes de negocios de fin de semana que parecían energizarla en lugar de agotarla. La forma en que dejó de preguntar por mi día y comenzó a criticar cómo olía a aceite de motor. Los niños se merecen algo mejor que esto, había dicho esa mañana final, señalando nuestra modesta casa como si estuviera condenada. Este es su hogar, había argumentado yo. Ya no. Philippe me ha ofrecido un puesto en la oficina de Lyon. A los niños les encantará Francia. Mejores escuelas, cultura, oportunidades. No puedes llevártelos sin más. Pero pudo, y lo hizo. El derecho de custodia internacional es un laberinto que requiere guías que cobran $1,000 solo por explicar por qué probablemente vas a perder. Mi abogado, un hombre cansado llamado Benson que trabajaba en un centro comercial, había sido honesto.
Sin fondos significativos, señor Fairbanks, sus opciones son limitadas. Ella es su madre. Tiene un trabajo estable en el extranjero, y los tribunales franceses favorecen mantener a los niños con el cuidador principal. Soy su padre, dueño de un taller de automóviles en quiebra y que acaba de declararse en bancarrota. Lo siento, pero así es como lo verán. El taller había sido mi sueño una vez. Fairbanks Auto Repair, especializado en coches clásicos. Lo había comprado con el dinero del seguro de vida de la muerte de Walter, pensando que lo estaba honrando al trabajar con mis manos. Pero los dueños de coches clásicos desaparecieron cuando la economía se hundió. Había cambiado a reparaciones regulares, compitiendo con cadenas de talleres que podían rebajar mis precios. El golpe final fue un cliente que me demandó por un trabajo en la transmisión, alegando que había dañado su motor. El seguro cubrió el acuerdo, pero me canceló la póliza. Sin seguro significaba sin negocio. Así que aquí estaba, clasificando 43 años de acumulación, decidiendo qué guardar y qué dejar ir. La agente inmobiliaria, Brenda Holloway, había recorrido la casa con su tableta, calculando los metros cuadrados y el valor de mercado como si estuviera midiendo un cadáver. Suelos de madera originales. Eso es bueno. La cocina necesita una actualización, pero los compradores lo esperan. Querrá quitar todos los objetos personales, por supuesto. Despersonalizar. Ayudar a los compradores a imaginar sus propias vidas aquí. Pero, ¿cómo se despersonaliza una vida? ¿Cómo guardas las marcas de lápiz en el marco de la puerta que rastrearon tu altura desde los 4 hasta los 18 años? ¿Cómo borras el olor del jabón de lavanda de tu madre del baño o el Old Spice de tu padre del taller del sótano? Dennis, mi primo y única ayuda, había llegado 3 días después de empezar a empacar. Técnicamente era sobrino de Walter, pero la familia era la familia. Había traído cerveza y quejas en igual medida. Este lugar siempre me dio escalofríos de niño, dijo, mirando alrededor del ático. Tu mamá lo mantenía todo tan perfecto, como si tuviera miedo de dejar rastro. Ahora entendía por qué. Dorothy Fairbanks había estado viviendo una mentira cuidadosamente construida. Cada artículo seleccionado para apoyar la ficción. No había fotos de antes de 1984, ni referencias a la vida antes de Duluth. Me dijo que sus padres murieron jóvenes, que no tenía hermanos, excepto la tía Nan en Arizona, a quien visitamos exactamente 2 veces en toda mi infancia. Pensé en Ruby y Jasper despertando en el apartamento de Philippe en Lyon. ¿Se preguntarían por qué papá no había luchado más? ¿Pensarían que había elegido el taller en lugar de a ellos? Melinda probablemente les había dicho que estaba demasiado ocupado trabajando para visitarlos. La misma mentira que había estado sentando las bases durante años. Los niños necesitan estabilidad, había dicho en una de sus últimas discusiones. ¿Estás casado con ese garaje? Pero yo había estado casado con la idea de proveer para ellos, de construir algo de lo que pudieran estar orgullosos. Ahora no tenía ni el negocio ni la familia. Solo esta casa llena de secretos y un futuro tan vacío como las cajas que se suponía que debía estar llenando. El tercer día de limpiar el ático fue cuando todo cambió. El frío de octubre se había instalado en los huesos de la casa, haciendo que la vieja madera crujiera con cada paso. Dennis estaba abajo, supuestamente empacando la cocina, pero probablemente bebiéndose la cerveza que había traído. Estaba solo con décadas de vida acumulada, tratando de decidir qué valía la pena salvar. El ático siempre había sido el dominio de mamá. Incluso de niño, necesitaba permiso para subir aquí. Lo mantenía organizado con una intensidad que bordeaba la obsesión. Decoraciones de Navidad en una esquina etiquetadas por año. Documentos fiscales y cajas de archivos que se remontaban a 1984. Nada anterior, noté ahora. Nada de antes de que comenzara su vida como Dorothy Fairbanks. Estaba moviendo una pila de revistas National Geographic cuando mi pie atravesó esa tabla suelta del suelo, el mismo escondite donde mi yo de 8 años había guardado cromos de béisbol y dulces robados de la cocina. Pero cuando me arrodillé para revisar el daño, mis dedos encontraron algo que no debería haber estado allí. Un sobre, amarillento por el tiempo, sellado con suficiente cinta adhesiva para sobrevivir a un huracán. Oye, Coulton, ¿quieres estos platos viejos o no?, gritó Dennis desde abajo. Como sea, solo ponlos en cajas, respondí, mi atención fija en el sobre.
Dentro había un recorte de periódico, quebradizo como hojas secas. Minneapolis Tribune, 15 de octubre de 1983. El titular me golpeó como un golpe físico. Prominente familia de empresario desaparece. La foto en blanco y negro mostraba a una mujer sosteniendo a un niño pequeño. La mujer se parecía exactamente a mi madre, solo que 20 años más joven. El niño podría haber sido cualquier niño de 2 años, pero el pie de foto eliminó toda duda. Gwendalyn Merrick e hijo Coulter, desaparecidos desde el 12 de octubre. Me temblaban las manos mientras leía el artículo. Randolph Merrick, propietario de Merrick Development Group, había vuelto a casa de un viaje de negocios para encontrar que su esposa e hijo se habían ido. Sin nota, sin aviso, sin signos de lucha, solo ausencia. La policía sospechaba de un secuestro. Merrick ofreció una recompensa de $100,000, desesperado por cualquier información. Esto no puede ser correcto, le dije al ático vacío. Pero debajo del recorte había más pruebas. Un certificado de nacimiento con un sello oficial. Coulter James Merrick, nacido el 3 de mayo de 1981, condado de Hennepin, Minnesota. Padres, Randolph Winston Merrick y Gwendalyn Rose Merrick. Mi certificado de nacimiento, el que había usado toda mi vida, decía Coulter James Fairbanks, nacido el 3 de mayo de 1981 en Toronto, Canadá. Padres, Walter y Dorothy Fairbanks. Uno de ellos era una mentira, y yo sabía cuál. Dennis, llamé, con la voz quebrada. Sube aquí. Subió las escaleras con la renuencia de un hombre que sabía que estaban a punto de pedirle que moviera algo pesado. Pero cuando vio mi cara, dejó de quejarse. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Le entregué el recorte, observé cómo sus ojos se abrían de par en par mientras leía, luego miraba la foto, y luego a mí. Esto es una locura. Esta mujer se parece a la tía Dorothy. Porque es ella, es mi madre, y ese soy yo. Pero eso significaría que Walter no era tu padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Walter Fairbanks, el hombre que me enseñó a pescar, que animó en cada partido de ligas menores, que trabajó horas extras para pagar mi universidad. Él no era mi padre. Era alguien que mi madre había encontrado para interpretar el papel. Tiene que haber una explicación, dijo Dennis. Tu mamá no te secuestraría de tu verdadero padre. Pero, ¿qué otra explicación había? Las fechas coincidían. Los nombres coincidían. Mi madre había sido Gwendalyn Merrick, casada con un empresario rico. Luego algo sucedió el 12 de octubre de 1983 que la hizo huir. Me llevó, cambió nuestros nombres y construyó una nueva vida a 3 horas al norte en Duluth. Busqué más a fondo en la caja donde había encontrado el sobre. Había más documentos. Una tarjeta de seguro social para Dorothy Fairbanks emitida en 1984. Un carné de conducir del mismo año. Un certificado de matrimonio con Walter Fairbanks, con fecha de junio de 1985. Todos los componentes de una identidad falsa. Tu mamá nunca habló de su pasado, dijo Dennis lentamente. Recuerdo que mi papá lo mencionó una vez, como Walter la conoció en algún evento de la iglesia y se enamoró perdidamente. Dijo que era misteriosa, que nadie sabía de dónde venía. Venía de Minneapolis, de una familia adinerada por lo que parece. Merrick Development Group. He oído ese nombre. Dennis sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. Santo cielo, Coulter. Randolph Merrick tiene una fortuna de $240 millones. Su empresa construyó la mitad de Minneapolis. Él es tu padre. ¿Mi padre? ¿Un extraño cuyo nombre acababa de aprender? Un hombre que había pasado 40 años pensando que su hijo fue secuestrado, mientras yo aprendía a andar en bicicleta en Duluth. ¿Qué estaba haciendo él? Buscando, de luto, siguiendo adelante. Tienes que contactarlo, dijo Dennis. ¿Y decir qué? Hola, soy el hijo que perdiste en 1983. En realidad, mi mamá me secuestró. Sorpresa. Pero incluso mientras protestaba, sabía que lo haría. Porque en algún lugar había un hombre que podría tener respuestas. ¿Por qué huyó mi madre? ¿De qué tenía miedo?
¿Y qué significaba esto para mis propios hijos, ahora a un océano de distancia, siendo criados por otro hombre mientras su verdadero padre no podía hacer nada para detenerlo? El paralelismo era demasiado agudo para ignorarlo. La historia repitiéndose de la manera más cruel posible. 3 días de investigación me consumieron por completo. Trasladé mi portátil al ático, rodeado de cajas de evidencia de la mentira cuidadosamente construida de mi madre. Dennis se había ido a casa, no sin antes hacerme prometer que comería algo más que café y galletas rancias. Internet se convirtió en mi obsesión. Cada búsqueda revelaba otra pieza de la vida de Randolph Merrick. El hombre era una leyenda en el sector inmobiliario de Minneapolis. Comenzó con un solo edificio de apartamentos en 1978, lo convirtió en 2, luego en 4, y luego en un imperio. Para cuando su familia desapareció en 1983, poseía 30 propiedades. Ahora, a los 76 años, Merrick Development Group había construido torres de lujo, centros comerciales y complejos de oficinas en todo el Medio Oeste. Su rostro me devolvía la mirada desde artículos de Forbes y fotos de galas benéficas. Cabello plateado, mandíbula afilada, ojos que se parecían inquietantemente a los míos. El multimillonario hecho a sí mismo Randolph Merrick dona 10 millones al hospital infantil. Ese titular era del año pasado. El artículo mencionaba que nunca se volvió a casar después de perder a su familia en 1983. Nunca tuvo otros hijos. El periodista le preguntó por qué se centraba tanto en organizaciones benéficas infantiles. Su respuesta me oprimió el pecho. Todo niño merece ser encontrado. Nunca había dejado de buscarme. Cogí el teléfono 17 veces antes de finalmente llamar a la tía Nan en Phoenix. Respondió al tercer timbre, su voz cálida con el sol de Arizona. Nunca pude entender su amor. Coulton, ¿cómo va la limpieza de la casa? Nan, necesito que me digas la verdad sobre mamá. Un silencio se extendió entre nosotros. Podía oír su respiración, calculando. ¿Qué verdad, cariño? Encontré el recorte de periódico. Sé que era Gwendolyn Merrick. Sé que me apartó de mi padre en 1983. El silencio fue más largo esta vez. Cuando finalmente habló, su voz había envejecido 10 años. Me hizo prometer que nunca te lo diría. Ella ya no está, Nan, y estoy a punto de perder a mis hijos en Francia porque no puedo permitirme luchar por ellos. Necesito saber quién soy realmente. La oí hundirse en una silla, el chirrido de viejos muelles. Era octubre de 1983. Yo vivía en Tucson entonces, trabajando de noche en el hospital. A las 3 de la mañana, alguien golpea mi puerta. Pensé que alguien había muerto, pero era Dorothy. Era Gwen entonces, sosteniéndote, ambos empapados por la lluvia. ¿Qué dijo? Estaba aterrorizada, Coulton, temblando como nunca la había visto. Tenía moratones en los brazos, en el cuello. Tú llorabas, aferrándote a ella. Dijo que tenía que desaparecer, que no estabais a salvo, que necesitaba mi ayuda. ¿Fue Randolph? La lastimó. No decía su nombre, solo repetía, nos encontrará. Nunca dejará de buscar. Quise llamar a la policía, pero me rogó que no lo hiciera. Dijo que la policía no podía protegerla de él. Mi imagen de Randolph Merrick cambió, se oscureció. El filántropo se convirtió en un monstruo potencial. Entonces, la ayudaste a desaparecer. Tenía una amiga que trabajaba en servicios gubernamentales, me debía un favor. Creamos a Dorothy Fairbanks, una prima de Canadá que necesitaba un nuevo comienzo. Tu mamá se cortó y tiñó el pelo, aprendió a hablar diferente. Era brillante para convertirse en otra persona, como si se hubiera estado preparando para ello toda su vida. ¿Y Walter? Walter fue un regalo de Dios. Acababa de mudarse a Duluth desde Wisconsin, no conocía a nadie. Conoció a tu mamá en una comida de la iglesia 6 meses después de su llegada. Se enamoró al instante. Ella le dijo la verdad antes de casarse. Dijo que entendería si él quería marcharse. Pero no lo hizo. Dijo que no le importaba qué nombre usara mientras ella le permitiera amarla a ella y a ti. Era un buen hombre, Coulton. Fue tu verdadero padre en todos los sentidos importantes. Lo sé.
Sentí un nudo en la garganta. Pero necesito conocer a Randolph. Cariño, no. Tu madre huyó por una razón. Mis hijos se han ido, Naen. Su madre se los llevó a otro país con otro hombre. No puedo luchar por ellos porque no tengo dinero. Pero Randolph Merrick tiene dinero. Tiene poder. Quizás me ayude. Quizás la sangre signifique algo después de 40 años. O quizás descubras por qué tu madre estaba tan asustada. Después de la llamada, me quedé mirando el sitio web corporativo de Randolph. Había un número de contacto, un correo electrónico. Sería tan fácil contactarlo. Pero, ¿qué diría? Redacté 20 correos electrónicos, los borré todos. Finalmente, cogí el teléfono y llamé al número principal. Merrick Development Group. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con el señor Merrick. Es sobre un asunto personal. El señor Merrick no atiende llamadas personales no solicitadas. ¿Le gustaría hablar con su asistente? Dígale que es sobre el 12 de octubre de 1983. Dígale que llama Coulton. La recepcionista hizo una pausa. Un momento, por favor. La música de espera era clásica, de sonido caro. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esto era una locura. Debería colgar. Debería olvidarlo todo y simplemente aceptar mi vida tal como era. Entonces una voz, profunda y controlada, pero con un matiz de algo crudo. Soy Randolph Merrick. ¿Eres realmente tú? Mi nombre es Coulton. Nací el 3 de mayo de 1981. Mi madre era Gwendalyn. Una inspiración aguda. Luego, apenas un susurro. Dios mío, después de todos estos años. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? ¿Y tu madre? Murió hace 6 meses. Cáncer. Acabo de descubrir la verdad. Tenemos que vernos. Sí. Sí, absolutamente. ¿Puedes venir hoy? Ahora. Enviaré un coche, un avión, lo que necesites. La desesperación en su voz era real. 4 décadas de búsqueda comprimidas en una sola súplica. Puedo conducir hasta Minneapolis. Dame 3 horas. Estaré esperando. Nunca dejé de buscarte, Coulton. ¿Nunca? El edificio de Merrick Development Group perforaba el horizonte de Minneapolis como una declaración de éxito de vidrio y acero. 42 pisos de ambición con la oficina de Randolph Merrick ocupando todo el nivel superior. El viaje en ascensor se sintió como ascender a un juicio. Cada piso contaba hacia una verdad que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. Su asistente, una mujer serena llamada Margaret, me recibió en el ascensor. Señor Fairbanks. El señor Merrick le espera en su oficina privada. No se corrigió cuando no discutí el nombre. Caminamos por un área de recepción que podría haberse tragado mi casa entera, pasando por salas de conferencias con vistas que se extendían hasta el horizonte. Todo susurraba dinero, poder, permanencia, todo de lo que mi madre había huido. Las puertas de su oficina se abrieron y allí estaba él. Randolph Merrick, de 76 años, de pie detrás de un enorme escritorio de roble. Estaba más delgado de lo que sugerían sus fotos, su traje le quedaba holgado en una estructura que una vez había sido poderosa. Pero sus ojos eran agudos, vivos, y cuando se encontraron con los míos, se llenaron de lágrimas. Dios mío, susurró. ¿Te pareces a ella, a Gwen? Nos quedamos congelados, 40 años de separación cristalizándose en el espacio entre nosotros. Luego rodeó el escritorio, sus pasos inciertos, como si temiera que yo pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Por favor, siéntate. ¿Puedo ofrecerte algo? Agua, café. No sé qué bebes. No sé nada de ti. El dolor en esa confesión era crudo. Me senté en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi camioneta mientras él tomaba la de enfrente, no la posición de poder detrás de su escritorio. Quería estar cerca, verme, confirmar que era real. Antes de que digas nada, comencé. Necesito que sepas que acabo de enterarme. Mi madre murió hace 6 meses.
Estaba limpiando su casa y encontré el recorte de periódico sobre la desaparición de tu familia. Sobre nuestra desaparición. Sus manos temblaban mientras alcanzaba una carpeta en la mesa auxiliar. Contraté a 12 investigadores privados durante 40 años, gasté más de $3 millones. Cada pista no llevaba a ninguna parte. Es como si ambos os hubierais convertido en fantasmas. Nos convertimos en personas diferentes. Dorothy Coulton Fairbanks se casó con un fontanero llamado Walter cuando yo tenía 4 años. Él me crió. Pensé que era mi padre hasta hace 3 días. Un fontanero, lo dijo sin juicio, solo procesando. ¿Era feliz? ¿Estabas a salvo? Sí, tuvimos una buena vida. Sencilla, pero buena. Entonces, ¿por qué? La pregunta salió rota. ¿Por qué huyó? ¿Qué hice tan terrible para que nos borrara de la existencia? Observé su rostro cuidadosamente. ¿De verdad no lo sabes? Me he torturado con esa pregunta durante 40 años. Teníamos discusiones. Claro. Yo trabajaba demasiado, viajaba constantemente. Pero la amaba. Os amaba a ambos. Nunca os habría hecho daño. Me pasó la carpeta. Hace 15 años, contraté a un tipo diferente de investigador, no para encontraros, sino para entender por qué os fuisteis. Esto es lo que encontró. Abrí la carpeta. Informes policiales de Chicago, con fecha de 1979. Una mujer llamada Caroline Marr solicitando una orden de alejamiento contra Vincent Cray. Fotos de moratones en sus brazos. Registros hospitalarios. Vincent Cray era mi socio comercial, continuó Randolph, su voz firme pero fría. Él se encargaba de la parte financiera mientras yo me ocupaba del desarrollo. Confiaba en él completamente. Demasiado completamente. Más documentos, quejas de empleadas sobre comportamiento inapropiado. Todo resuelto discretamente, papeles firmados, silencio comprado. El investigador encontró un patrón. Vincent tenía una obsesión con las mujeres conectadas a sus socios comerciales. Se trataba de poder, control, tomar lo que pertenecía a otro. La mandíbula de Randolph se tensó. Tu madre era hermosa, amable, todo lo que Vincent no era. Cuando rechazó sus insinuaciones, él intensificó las cosas. Ella intentó decírtelo. Lo intentó. La admisión rompió algo en él. Dijo que Vincent la hacía sentir incómoda. Que aparecía cuando yo no estaba. Que la observaba. Le dije que Vincent era simplemente socialmente torpe, inofensivo. Estaba construyendo un imperio y no podía ver al monstruo en mi propia oficina. Un nuevo documento, un informe policial del 11 de octubre de 1983, el día antes de que mi madre huyera. Llamó a la policía esa noche, dijo Randolph. Vincent había ido a la casa mientras yo estaba en Tokio. Intentó forzar la entrada. Ella se encerró contigo en el baño. Cuando llegó la policía, Vincent se había ido. Tenía contactos. Lo hizo desaparecer del registro oficial. Pero mi investigador encontró las notas personales del oficial que respondió. Ella pensó que tú eras parte de ello o que no podías protegerla. Que incluso con todo mi dinero y poder, Vincent encontraría una manera. Así que huyó a donde ninguna cantidad de dinero podría seguirla. Se convirtió en alguien completamente diferente. ¿Dónde está Vincent ahora? Muerto. Accidente de coche en 1992. Nunca supo que descubrí la verdad. Nunca pagó por lo que nos robó. La oficina se sintió más pequeña de repente. 40 años de pérdida comprimidos en una habitación. Este hombre no había sido el monstruo del que mi madre huyó. Había sido otra víctima, abandonado para preguntarse qué había hecho mal. Tu madre fue valiente, dijo finalmente. Más valiente de lo que yo fui. Renunció a todo para mantenerte a salvo. Nunca dejó de mirar por encima del hombro. Ahora lo entiendo. Randolph se inclinó hacia adelante. Coulton, sé que no puedo compensar 40 años, pero estás aquí ahora. Eres mi hijo, mi única familia. Y por lo que me dice Margaret, necesitas ayuda con tus propios hijos.
6 meses después, estaba en un tribunal diferente, esta vez en París. El tribunal francés no se parecía en nada al abarrotado tribunal de familia de Minnesota, donde se había finalizado mi divorcio. Esto era todo mármol e historia. Justicia envuelta en formalidad europea. Pero esta vez no estaba solo. Randolph estaba sentado en la galería, su presencia imponía atención incluso en silencio. Su equipo legal, 5 abogados de 3 países diferentes, había construido un caso a prueba de balas. Melinda parecía más pequeña de lo que recordaba, sentada junto a Philip, que no paraba de tirar del cuello de su camisa como si lo estuviera ahogando. Resulta que Philip Dumas no era el exitoso ejecutivo que pretendía ser. Los investigadores de Randolph habían descubierto cargos de fraude en Bélgica, evasión de impuestos en Suiza y una serie de matrimonios rotos por toda Europa. El hombre que me había robado a mi familia no era más que un estafador bien vestido. Papá. La voz de Ruby resonó en el tribunal cuando el juez me concedió la custodia total. Se soltó de la trabajadora social y corrió hacia mí, sus brazos rodeando mi cintura. Jasper la siguió, intentando parecer duro a sus 10 años, pero fracasando cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Te extrañamos mucho, susurró en mi hombro. Philip era malo, añadió Ruby, su voz ahogada contra mi camisa. Le gritaba a mamá todo el tiempo. Ella lloraba todas las noches. Miré a Melinda, que miraba al suelo. Había apostado todo a una fantasía y lo había perdido todo. Philip ya se estaba yendo, dejándola sola en un país extranjero sin nada. Parte de mí quería sentir satisfacción, pero todo lo que sentí fue tristeza por la mujer que una vez fue mi esposa, que había elegido la huida en lugar de la reparación. El vuelo a casa fue surrealista. Randolph había insistido en el jet de la compañía, diciendo que sus nietos merecían comodidad después de lo que habían pasado. Ruby y Jasper exploraron el avión con asombro, incapaces de creer que este era su abuelo. Este hombre con un avión privado y edificios con su nombre. Abuelo Randolph, dijo Ruby, probando las palabras. Suena raro. Ya teníamos un abuelo Walter. Lo teníais, respondió Randolph con delicadeza. Y por lo que me cuenta vuestro padre, fue un abuelo maravilloso. No estoy tratando de reemplazarlo. Solo espero que me dejéis amaros también. De vuelta en Minneapolis, la vida tomó una forma que nunca podría haber imaginado. Randolph había comprado una casa a 3 manzanas de su ático, una casa colonial que me recordaba a la de Duluth, pero con toques que nunca podría haberme permitido. Es tuya, dijo simplemente. Suficientemente cerca para las cenas de los domingos, suficientemente lejos para que tengas tu propia vida. Volví a trabajar, pero no en un garaje en quiebra. Randolph se había ofrecido simplemente a darme dinero para arreglarme la vida. Me había negado. Necesito ganarme el pan, le dije. Eso es lo que Walter me enseñó. Eso es exactamente lo que Gwen habría dicho, respondió, y vi orgullo en sus ojos. En cambio, me ayudó a comprar una cadena de talleres de lujo, especializados en restauraciones de alta gama. Resulta que había dinero en los coches clásicos, después de todo, si conocías a la clientela adecuada. Las conexiones de Randolph no perjudicaron. En 3 meses, tenía más negocio del que podía manejar. La casa en Duluth permaneció sin vender. No podía decidirme a dejarla ir, no después de entender lo que representaba. Era el santuario de mi madre, el lugar donde se había sentido lo suficientemente segura como para criarme. Algunos fines de semana conducía solo hasta allí, me sentaba en el ático donde todo había cambiado. Había encontrado más documentos escondidos por toda la casa. Cartas de amor de Walter a Dorothy prometiendo proteger su secreto para siempre. Fotos de fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, una familia construida sobre una hermosa mentira que se convirtió en una verdad. Ruby había comenzado a pintar de nuevo, instalando un caballete en la oficina de Randolph donde podía observar la ciudad mientras creaba. Su último proyecto era un retrato de toda la familia, yo, ella, Jasper y el abuelo Randolph. Pero en el fondo, había pintado las sombras de otras 2 figuras. ¿Quiénes son esos?, pregunté. El abuelo Walter y la abuela Dorothy, dijo con naturalidad. Todavía son parte de nuestra familia, aunque ya no estén. Igual que tú eras parte de la familia del abuelo Randolph, incluso cuando no estabas. Los niños entienden cosas que los adultos complican.
Randolph y yo pasábamos las tardes de los martes juntos, solo nosotros dos. Me habló de los años de búsqueda, de las pistas falsas, de las noches que había pasado en lo que había sido mi cuarto de bebé, preguntándose si estaba vivo. Le hablé de crecer en Duluth, de Walter enseñándome a pescar, del jardín de lavanda de mamá y de su miedo a los golpes inesperados en la puerta. Nunca dejó de tener miedo, dije una tarde. Incluso 20 años después de la muerte de Vincent, siempre estaba vigilando, siempre lista para huir de nuevo. No sabía que él había muerto, probablemente pensaba que todavía estaba ahí fuera, esperando. ¿Podrías haberla protegido? ¿Podría? Tenía todo el dinero y el poder del mundo, y no pude ver el peligro justo frente a mí. Ella se protegió a sí misma. Te protegió a ti. Hizo lo que yo no pude hacer. El recorte de periódico que lo empezó todo ahora está enmarcado en mi oficina en casa, junto a una foto de mi madre y Walter el día de su boda y otra de Randolph y Gwendolyn antes de que yo naciera. Todas estas piezas de una historia fracturada finalmente encajando. Mi madre había tomado una decisión imposible, renunciando a la riqueza y la comodidad por seguridad y paz. Había encontrado el amor de nuevo con un simple fontanero que no hacía preguntas y lo daba todo. Me había criado en un pequeño pueblo de Minnesota donde el mayor peligro eran las carreteras heladas en invierno. Randolph había hecho su propio viaje de esposo abandonado a padre buscador y a abuelo exitoso. Su dinero había traído a mis hijos a casa. Pero fue su paciencia y su amor genuino lo que hizo que lo llamaran abuelo. Y yo, había aprendido que la familia no se trata solo de sangre o certificados de nacimiento. Se trata de quién aparece, quién se queda, quién lucha por ti. Walter fue mi padre. Randolph es mi padre. Ambas verdades existen simultáneamente, como mi madre siendo a la vez Dorothy y Gwendolyn, tanto la secuestradora como la protectora. A veces la verdad no es simple. A veces el amor requiere huir. A veces requiere buscar. Y a veces, 40 años después, requiere perdón por las decisiones tomadas con miedo, por los peligros no vistos, por las vidas que podrían haber sido diferentes. Mis hijos están en casa. Tienen un abuelo que los adora. Un padre que luchó contra un océano para recuperarlos. Y las historias de abuelos que nunca conocerán, pero que lo moldearon todo. Tienen la verdad, complicada, desordenada y real. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede dar a nuestros hijos. La verdad, eventualmente, cuando estén listos para escucharla, y la promesa de que no importa cuán lejos se desvíen, alguien siempre estará buscándolos, esperando que vuelvan a casa. Si esta historia ha conmovido tu corazón o te ha recordado que la familia puede adoptar muchas formas, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Tus comentarios lo significan todo, ya sea que te hayas enfrentado a tus propios misterios familiares o simplemente creas en el poder de la verdad y la reconciliación. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal para más historias que exploran la compleja, hermosa y a veces dolorosa realidad de lo que significa ser una familia. Gracias por escuchar el viaje de Colton. Hasta la próxima vez, recuerda que nunca es demasiado tarde para que la verdad te traiga a casa.